Pues ya Manolito casi dijo todo. Entonces, pero bueno, vamos a aumentar un poco todo esto que dice. Es importante para ustedes ubicarse el por qué está sucediendo toda esta situación. O sea, el levantamiento armado de Zapata, el ataque a Cuautla, ¿qué causas había dentro de todo eso? Y me voy a remitir al inicio. Bueno, sí, me voy a remitir al inicio. En el distrito de Cuautla, en 1910, se va a registrar lo que Rosa King, por ejemplo, en su libro nos dice que se escuchaba en Cuernavaca que un cabecilla andaba levantando a la gente en Cuautla y sus alrededores. Esta era la primavera de 1910. Todavía no es el 20 de noviembre de 1910 cuando Madero está exhortando a la República a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. Esto es la primavera, marzo de 1910. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que no pasaba en ningún otro lado, pero a Rosa King incluso le hace decir esto en su libro. Por cierto, se los recomiendo mucho, el libro de Rosa King que fue reeditado hace poco, Tormenta en México, creo que se titula así en español. Bien, sucedió que el pueblo de Anenecuilco, para esa primavera de 1910, naufragaba. Estaba a punto de desaparecer. Y esto era un grave problema, porque los hacendados habían ahorcado totalmente, no solamente al pueblo de Anenecuilco, a todos los pueblos del estado de Morelos. Cuando Porfirio Díaz tomó el poder, había en Morelos 118 pueblos. En 1910 había solamente un centenar. Se habían desaparecido 18 pueblos. ¿Por qué? Pues por la ferocidad de los hacendados, por hacerse de las tierras de todos estos pueblos, y contando los pueblos también, vámonos. Anenecuilco va a sufrir precisamente en ese 1910 una situación así. Los campesinos, ya sin tierras, pero acostumbrados a sembrar unas parcelas que les dejaba la hacienda, siempre y cuando, claro, le pagaran la renta, y que no eran ni de riego, eran de temporal. Estas tierras, en ese mes, se les negó. Se les negó porque los campesinos habían ido a meter exhortos al gobierno estatal y federal de tierras que les había quitado la hacienda del hospital. En la hacienda del hospital, en su castigo, les dice: hoy no hay tierras para ustedes. Oiga, señor, pero nosotros cada año sembramos esto y es de lo que vivimos. El campesino en esos años vivía de esta manera. 6 meses se dedicaban a la zafra en la hacienda, para lo cual eran pagados, y la paga, incluso por los salarios que conocemos, no era muy baja, pero lógicamente que quedaban 6 meses sin trabajo. Esos 6 meses vivían del maíz, del frijol que sembraban ellos en esas tierras. Sin esas siembras, prácticamente el pueblo estaba condenado a emigrar, a desaparecer. Y el hacendado no tenía ni se tentaba el corazón para desaparecer un pueblo. Hasta los amenazó. Anenecuilco no va a tener tierras, y si quieren sembrar, que siembren en sus macetas. Así. El pueblo, ya viendo que el mes avanzaba, el mes de abril, y ya habían trabajado incluso la tierra, abriendo los surcos ya para empezar la siembra, los hacendados seguían en el mismo tenor. Es cuando llega Emiliano Zapata a su tierra, Anenecuilco, Ayala, que venía de estar enlistado en el regimiento de Cuernavaca. Se lo habían llevado preso porque se supone que tenía relaciones sospechosas con hombres de la oposición, principalmente de la Ciudad de México. Entonces por eso es llevado a prisión
y por ayuda del diputado federal por Morelos, en ese momento el hacendado de Tenextepango, de la Torre Mier, sus hermanas lograron convencerlo para que sacara a Emiliano del regimiento y se lo trajera a Cuautla. Pues no lo trajo a Cuautla, pero se lo llevó a su hacienda en la Ciudad de México y allá estuvo trabajando como caballerango. A su regreso es cuando está viviendo a Nenecuilco esta situación. Ya era de vida o de muerte para este pueblo. Entonces Emiliano en ese momento rompe con una situación milenaria. Los campesinos, no de Nenecuilco, sino de toda la región, siempre fueron muy respetuosos de la ley. Siempre hacían sus pedidos de revisión de sus títulos primordiales, de sus tierras de despojados, de la manera como se lo pedía el gobierno, por medio de un abogado y todo el trámite jurídico. Y por primera vez en la historia de este pueblo, Emiliano Zapata decide irse a los campos que siempre sembraban en Nenecuilco y ahí, acompañado de 80 hombres armados, empezó a repartir los lotes que le correspondía a cada uno de estos campesinos. Inmediatamente, por supuesto, llegaron los rurales que estaban en la hacienda, pero se dieron cuenta de que Emiliano no traía 10 o 12 de escolta como iban ellos, sino llevaba unos 80, 100 hombres armados, y decidieron no intervenir. Y claramente les dijo Zapata a la gente que estaba trabajando la tierra, que eran de Villa de Ayala: miren, aquí en nuestros pueblos hay Salazares, hay Zapatas, hay, ¿cómo? Tu apellido, Plasencias, Salazares, somos los mismos. Y ustedes saben que estas tierras las trabajamos nosotros, ¿no? Sí, se retiraron sin chistar, pero esto rompía con cerca de 7 siglos de una lucha por la tierra.